Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante de Almirante Brown. La realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Entre todos, hagamos Realidad Líquida. Todos los miércoles de 20 a 21 por FM Sueños 88.3. Realidad Líquida. Del estero retumba toda la selva épica. Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes, aquí estamos comenzando nuestro programa número 52 de Realidad Líquida. Y aquí me acompañan Jackie, Mirna, Mariela, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, buenas tardes. ¿Todo lindo, disfrutando del buen tiempo? Seguro. Bueno, vamos Que a es ir... lo único bueno que estamos por teniendo. eso. Vamos a ir entrando en la información que tan buena me parece que no está. Antes de ir a eso, vamos a comentar los medios de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 42991660, al WhatsApp 66581639, nuestro Facebook Realidad Líquida y nuestro Twitter @líquidarealidad. Nos encuentran todos los sábados a las 19 en nuestro local de Espora 1521 Adrogué, y ahí charlamos y continuamos con todos los debates. ¿Qué sabemos de el Aras San Juan? Nada. Hace 7 días que desapareció. Hoy, en el último comunicado que vi hace un ratito del señor Balbi, Enrique Balbi, el vocero de la Armada, Sí, señora. descartaron que las imágenes térmicas que habían visto sean del submarino. La gran preocupación por estos momentos es que ya pasaron 7 días y se están quedando sin oxígeno, según las cuentas de la Armada. Eso en cuanto a lo que ha dicho la Armada. Hay un montón de países y submarinos, barcos, aviones colaborando con la búsqueda, que hasta ahora no ha dado resultados. Y las familias, las 44 familias, están muy enojadas porque dicen que no hay una unificación de criterios en cuanto a lo que se informa, que la Armada les dice una cosa, que el gobierno les dice otra, y piden que por favor sean serios, que son sus familiares los que están desaparecidos en el medio del mar. También escuché que había algún reclamo en cuanto a que no se había solicitado la ayuda internacional desde el primer momento. Eso fue desmentido por el vocero de la Armada, pero igual la ayuda llegó bastante tarde. Y lo otro que reclaman los familiares de los marinos desaparecidos es que activaron tarde el protocolo, 48 horas después de que se dieron cuenta que esto estaba pasando. Claro. Son muchas las quejas, así que vaya desde acá nuestra solidaridad con esas familias que están esperando a sus familiares y obviamente a esos marinos que saben que en algún lado deben de estar y que haya pronto un reencuentro feliz. Una buena noticia, hacemos votos porque haya buenas noticias y después de tener esas buenas noticias veremos qué hay que criticar para mejorar, ¿no? En este momento todo puesto en que se recuperen estas personas y lleguen a salvo con sus seres queridos.
Bueno, Antes de que pases a la información más dura, sí, quiero agregar dos cosas. Una, que hoy se cumplen 706 días de la detención ilegal de Milagro Sala. La CID estos días dijo que sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio, pero aún así el gobierno sigue sin dar de respuesta y siguen sin ponerle en libertad como corresponde. Además de Milagro Sala, presa política, lo tenemos a Vudú, Devido, John Esguala, que pueden ser o no culpables, eso no está en discusión, eso lo tiene que dilucidar la justicia. Lo que sí que están detenidos sin el debido proceso. Por lo tanto, son presos políticos igual que Milagro Salas. no me voy a cansar de repetir cuánto valen 706 días de una persona, ¿no? Pensarse privado de la libertad durante esa cantidad de tiempo es escalofriante. Sí, señor. Es escalofriante. Y el otro tema que también quería tomar es el tema Santiago Maldonado. No nos tenemos que olvidar de Santiago. Hoy se cumplen 14 días de su desaparición y posterior muerte. El viernes que viene, el 24, van a dar a conocer los resultados de la autopsia que dirán o no cómo murió o de qué forma. Pero la familia, además de eso, está reclamando ya hace varios días que se tomen nuevas medidas, que se llame a declarar a testigos que no declararon, que se llame al juez Otranto para preguntarle por qué no se llamó a declarar al nuevo testigo que apareció, un payador chileno. Que apareció en Chile, sí. Que fue a buscar sus documentos al juzgado, se los entregaron y se fue. Y le entregaron la mochila como si no hubiese pasado nada, como si hubiese sido un picnic lo del día anterior. Y está en el expediente. Entonces la familia está reclamando que se tomen otras medidas, que se periten los teléfonos, se perite el lugar donde se encontró Santiago, y casi todas son negativas del juez. Están apelando, pero no sabemos cuándo va a haber respuesta a esas apelaciones. Y otra cosa que tiene que ver con el caso Maldonado es la apelación que está en la Cámara sobre la jurisdicción para quien trata los encubrimientos por parte del gobierno. Canicova Corral se excusó, dijo que no era su jurisdicción, que tenía que ser en Esquel. El fiscal Delgado apeló esta medida y hace 1 mes y medio, 2 meses que está durmiendo en la Cámara. O sea, no tiene un juez asignado. No tiene respuesta si se queda con Canicova o se va a Esquel la causa por encubrimiento. Y nosotros nos seguimos preguntando, todos nos seguimos preguntando, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Todo esto es muy funcional a que no ocurra nada. Mirna. Sí, con respecto a lo de Santiago Maldonado, ayer estuve en Capital y en la morgue judicial donde se había hecho una especie de altar, todas las cosas que estaban en función a Santiago, sus fotos, las velas, la verdad que es una tristeza como está, ¿no? O sea, y eso da cuenta de la realidad que tenemos hoy en función al caso, porque pareciera ser que está todo ahí como lavado, ¿no? Como sí, desgastado, como que se va desgastando. Se va diluyendo. Y se va diluyendo. Esto me impresionó y saqué una foto, después la vamos a subir a la página nuestra de Realidad Líquida, porque como dice Jackie, no hay que olvidarnos, no hay que dejar pasar, ¿sí? Porque a lo que los sujetos nos activa justamente es estar en constante poder decir, poder hablar, poder tratar estos temas para que no se diluyan. Es la única forma de que los tengamos vigentes, porque pasan tantas cosas que cuando uno va atrás de una cosa, pasa otra, esas cosas se van renegando y quedan en el olvido. Entonces la memoria necesita todo el tiempo, ¿sí?, de poder enfrentarse con eso, buscar, seguir buscando, hasta tanto se pueda llegar a saber realmente qué es lo que pasó.
interpelar sobre todos los temas y tener voces que pongan estos temas con claridad al oído de todos. Ayer, justamente en la Pirámide de Mayo, hubo un abrazo solidario a Víctor Hugo Morales por el segundo despido que ha sufrido durante este gobierno. Antes fue en Radio Continental y ahora en C5N, y dicen que no hay persecución. En una marcha más por la resistencia y la libertad, en el espacio ganado por madres y abuelas de Plaza de Mayo, que pidieron por sus hijos y nietos en principio, pero que durante todos estos años han venido luchando y sosteniendo todos los derechos que constituyen la democracia y la libertad. Pero hay una contracara a las virtudes de todo lo hecho por madres y abuelas, y esa contracara, más allá de tener la suma del poder real y formal, está silenciando con toda su capacidad persecutoria las voces disonantes. Y más allá de armar la agenda desde la capacidad de los medios masivos de comunicación, directamente censuran en busca de un discurso único. ¿Cómo lo hacen? Hay una vieja teoría que es la teoría del agenda setting o el seteo de la agenda, donde los medios masivos de comunicación ponen en común los temas que para ellos son de interés, baten el parche con estos temas, de manera tal que son estos los temas que se terminan imponiendo en la agenda pública. Y para la gente, lo que no es comunicado a través de los grandes medios parece que no existe. Maxwell Macomb y Donald Shaw son los autores del primer trabajo académico sobre la función de agenda setting, publicada en 1972. Y desde entonces se acuñó una frase que dice que en una democracia contemporánea lo que no sale en los medios no existe. Y esto es grave. Y dentro de esta lógica, la jerarquía y la prioridad con la que los temas se manejan son elementos dispuestos para el orden de cada día por quienes manejan la agenda mediática. Estos y otros elementos de la semiótica nos llevan a considerar la mediatización que realizan los medios masivos como construcciones ideológicas. Y generalmente esto está basado en los intereses de la clase dirigente, que son quienes conducen los medios masivos de comunicación. Y esto no nos suena para nada extraño a la realidad actual. Al mismo tiempo irrumpen las nuevas tecnologías, algunas que profundizan la manipulación de la información, tales como Android y Google, que Android le pasa la información de ubicación de las personas a Google, aun cuando tengas desactivado tu seteo de ubicación. Y esto lo han estado haciendo durante todo lo que va de este año, sin que lo supiéramos nosotros los usuarios. Esto también es manipulación, porque de alguna manera es información que conlleva a poder conocer los hábitos de las personas. Eso no sería lo más grave, sino que el plan de ocultar información, que por ejemplo se está dando con la agencia rusa RT por parte de Google también, está manejado directamente por los algoritmos de búsqueda. De manera tal que uno busca una determinada información y los programas están preparados para darle baja prioridad a esa información que no quieren que se divulgue. Entonces van silenciando, van acallando todo lo que no quieren que se comente. La información, a su vez, cada vez es más espectacular. Y esto es un estudio del Instituto de Itela, hecho aquí en Argentina y publicado por Página 12. Las noticias de televisión son cada vez un poco más breves, en promedio 1 minuto 56. Recurren a menos voces y están cada vez un poco más dedicadas a buscar el impacto, a conmover, más allá de informar y de los datos que brinden, que permitan comprender esa información. La afirmación surge de los datos del monitoreo del programa noticioso de canales de aire de la ciudad de Buenos Aires, realizado por la Defensoría
del público de servicios de comunicación audiovisual, tras relevar 558 horas de noticias emitidas televisivamente. Y a estos ejemplos de manipulación con obvias intenciones se suman elementos emergentes de la evolución de los medios, de la irrupción de las nuevas tecnologías y su relación con la publicidad y la propaganda. Ahora vamos a escuchar la primera pista del reportaje, de la charla que tuvieron ayer en televisión Luis Novarecio y el capo de Caiga quien caiga, Mario Pergolini. Ahí va. Y digo, fíjense, no hay un valor intrínseco en el vivo, porque vos antes en una radio, lo que nos hacía diferente un programa del otro, en la radio en la que yo me hice conocido, cuál es o lo que haya sido, antes tenía un valor que yo tenga en primicia presentar un disco, que venga alguien a hacer una entrevista. Hoy, y lo miraba y lo escuchaba porque era el único momento que lo podías ver y escuchar. Hoy en día ese valor se perdió con el yo lo voy a ver cuando quiera, donde quiera. Y cuando vos le decís algo que suelo reiterar, mirá, yo no lo voy a subir, lo hemos hecho en encuestas, casi el 90% ya la gente responde, alguien lo va a hacer. Nadie piensa en esta generación tecnológica que se van a perder de algo. Incluso, si alguien se entera que esta charla existió porque alguien dijo, ayer la vi, hoy la vi en mi canal de noticias, lo vi en América, según la edad, lo va a buscar en distintos lados, va a poner Novarecio Pergolini América, lo va a buscar en Google, lo va a buscar en YouTube o lo va a buscar en Facebook. Repasa con este programa y con estas charlas pasa todo el tiempo. Digo, vino tal y se viralizó o se empezó a ver mucho más en los Bueno, esto nos va a traer un grave problema publicitario, porque nosotros hemos establecido medios que está cambiando fuertemente el paradigma de cómo se circula publicidad, lo cual hace que antes, y el del antes, te estoy hablando hace 10 años atrás, una gaseosa ponía en horario prime time de la televisión un aviso que esperara que llegara a quien lo va a consumir. Entendía que cierto público que estaba viendo ese programa, que se veía mucho, lo iban a ver. Hoy en día, esta gaseosa tiene las probabilidades de llegar exactamente a sus audiencias, gastando mucho menos de pautado y sin pasar por ningún medio de lo que entendemos son los masivos. Claro. Radio, televisión e incluso cable. Eso es lo que está financiando los medios actualmente. Realidad líquida. ¿Algún comentario sobre lo que escuchamos o...? Sí. Yo, con respecto a lo que vos decías de Víctor Hugo, la verdad que para los que nos sentamos delante del televisor o prendemos el televisor mientras estamos haciendo algo, Víctor Hugo tiene una característica que me parece que es su impronta, su tono de voz, su forma de contar las cosas, a las cuales también uno puede criticar otras. Yo criticaba mucho que él promocionara tanto su libro. En un punto me generaba cierto fastidio. Pero hoy que no esté Víctor Hugo, es como, ¿dónde escuchás la noticia? ¿Dónde te enterás? ¿Qué pasa? Esto que si no sale en los medios no existe. Me parece que tiene que ver con que no quieran que nos enteramos. O sea, hay gente que no quiere saber, ¿sí? Desde la psicología uno dice, hay gente que prefiere no saber. Pero hoy aquel que quiere saber no tiene esa posibilidad de enterarse. ¿De qué manera? Hay mucha gente que perdió el hábito de leer. No todos leen. O leen un titular o leen el copete de la noticia y nada más. Entonces, es como que nosotros aprendemos a través de los sentidos. Nosotros aprendemos hoy, la nueva generación aprende mucho más desde lo visual, quizás. Totalmente. Y de lo auditivo es como que nos queda entre un 10% de lo que uno escucha y el resto lo va descartando, porque para el sistema nervioso sería imposible poder registrar todo y retener todo eso. Nos queda lo que para nosotros es más significante. Y vos hablabas de qué es lo que nos quieren vender. Si yo me pongo a pensar qué es lo que quiero, y bueno, siempre voy a buscar lo que me resulta más atractivo, más lindo. Y me parece que este gobierno, todo lo que vende es eso, atractivo, lindo. Después no quiere decir que esto sea así, porque esto tampoco no lo dicen.
Yo vengo de estar en el hospital de clínicas está cayendo a pedazos, te cobran un bono de consulta y hoy estuve al mediodía cuando trajeron la bandeja de comida y eran unos fideos con 2 rodajas de pan y una naranja. Eso es lo que le están dando de comer a los enfermos que están internados en la clínica. Ahora, un enfermo tiene que estar bien alimentado, tiene que tener los nutrientes necesarios para poder sobreponerse a cualquier tipo de patología que estén atravesando. Entonces, hay una carencia tan grande en todo lo que tiene que ver salud, educación y todo esto que se viene, que venimos hablando hace rato, de las ¿Sabés qué nuevas... pasa? Que cuando todo es un desastre, todo es privatizable. Creo que hay que pensar en esto. Creo que no podemos pecar de ingenuos y creer que esto es fruto de algún azar. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio de esta entrevista y vamos redondeando este bloque. Hasta febrero de este año, cuando pasan 3 hechos muy desapercibidos, como que Facebook cambia su algoritmo de cómo toma contenido y cómo lo comparte, o cómo los .com de noticias empiezan a perder interés porque ciertas veces dicen, bueno, yo me quiero enterar lo que aparece y ya estoy suscripto a ciertas cuentas que me lo regalan, se está poniendo muy difícil poder tener recursos humanos con la pauta publicitaria que hay, porque básicamente no están yendo los medios. Por eso decía, en los Martín Fierro la mirada fueron los Spolky, fueron López, el doctor Vila, quien quiera que le pongan. Los Cetrá en Rivadavia. Bueno, sí, lo fueron. Lo que está sucediendo, ¿es por eso? No. El hecho de cómo están avanzados los medios, ustedes ven, y porque es gratis, soportan publicidad, las audiencias ya no lo están aceptando. Vos fíjate que en Internet hoy en día tenés la posibilidad de esquipear la publicidad. Saltarlo, sí. Teníamos un contrato. Yo te doy contenido gratis, bancate la publicidad. Y todo el mundo decía, ¿gratis? ¿A cambio de qué? ¿Te veo un comercial? Lo hago. Hoy el 90% de la gente no aguanta 10 segundos el comercial. Lo esquipea. El 52% de la gente que navega por Internet tiene un adblock. Por lo tanto, el 50 y pico % de la gente que está hoy en Internet no ve publicidades. Claro, este programa que te evita ni siquiera hacer el clic en omitir. Lo cual es loco porque vos decís, te lo estoy regalando. Lo único que te pedí es una publicidad. Es muy fuerte la hipótesis que vos tenés, que es verificable. No hay más contrato entre el tipo que te veía y yo que emito, y que hacía que vos que me veías bancaras la publicidad porque te estaba dando gratis. Esto se terminó. Se terminó. Realidad líquida. Muy líquida la realidad, cada vez más. Bueno, para ir cerrando, más allá de haber perdido una voz tan elocuente y tan clara como la de Víctor Hugo Morales en ese espacio de C5N, queda claro también que todas las otras estrategias para manipular la información se vienen a sumar al choque que plantean las nuevas tecnologías cuando no dejan espacio para que exista la publicidad y la propaganda que le van a dar sustento al desarrollo de la programación. Si no hay profesionales con un sueldo como el que merece cualquiera que trabaja, debidamente remunerados para generar una producción periodística, muy mal nos vamos a poder informar. Entonces, a partir de esto, ¿qué debería hacer el periodismo como profesión para informar contenidos de manera plural? ¿Y qué deberíamos hacer como ciudadanos para informarnos responsablemente? Son dos preguntas que me interesa dejar flotando y bueno, si alguien se anima, extendemos un poquito. Hola, ¿qué tal? Llegó Marcelo, les informo que llegó Marcelo, aquí está a mi siniestra. Muy bien. Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ilustrarnos sobre los medios de comunicación. Sobre publicidad también, que hablaba un poco Pergolini. Esto es lo que nombra Pergolini así muy rápido,
yo laburo en publicidad y esto se está viendo de manera muy fuerte, hasta hace, ponele, 5 años había un formato que sabías que funcionaba. Sí, 2009 más o menos. A partir de ahí se empezó a modificar todo este sistema y no hay, por ejemplo, en publicidad estaba la agencia y el anunciante. La agencia tenía como se le reconocía un saber sobre comunicación y la agencia aceptaba. A partir de del 2009, 10 para arriba, se produjo todo lo contrario. El cliente quiere y la agencia produce en función de lo que quiere el cliente. Y hay grandes problemas, como dice Pergolini, con las pautas, con los medios de comunicación, con toda la industria de la publicidad. No se paga ni en proveedores ni en gente que trabaja por lo que vale, porque ya no se perdió todo este sustento real. Claro, en un momento Pergolini dice que cuando entregaron los Martín Fierro, que en las entregas de los Martín Fierro en general, lo entendí así yo al menos, se presentaban los exponentes de las grandes empresas comunicadoras, y que estaban los Spolk y que estaban las familias dueñas de las distintas radios y demás. Gente que ha sido estigmatizada desde el punto de vista de que recibieron pautas muy jugosas durante muchos años y que ahora se retiran del negocio. Cosa que, más allá de que yo no los voy a disculpar, porque no tengo la herramienta necesaria para juzgarlos, y por otro lado creo que algo de cierto debe haber, más allá de eso hay una realidad que hace a que si un negocio deja de producir recursos para sustentar su funcionamiento, el negocio va a dejar de existir. Y si deja de existir la comunicación, nos quedamos mudos, sordos. Waslavi decía, siempre hay comunicación, nunca hay no comunicación. Es cierto, dentro de los 5 axiomas de la comunicación, ese es uno de los básicos, centrales. Pero es cierto también que la no comunicación es comunicación. Justamente en eso se apoya para poder afirmarlo. Entonces, si mi forma de comunicar es el silencio, le estoy dejando la cancha libre a cualquiera que tenga una pequeña cuota de poder. Y creo que es una forma de apuesta de quienes manejan el poder. Más allá, por un lado, o tengo todo, la parafernalia comunicacional, o el silencio. Yo estaba pensando recién que comunicacionalmente volvimos a la Edad Media. Pedro y Vilma. Pedro Picapiedra. No, eso un poquito antes. En la Edad Media, la palabra de verdad la tenía solo la Iglesia. Solo. Y la Iglesia tenía la suma del poder público. Hoy, la palabra de verdad, entre muchas comillas, la tiene solo el gobierno. ¿O solo los medios de comunicación? No, el tema es que, como hace mucho tiempo no pasaba en la Argentina, hoy medios de comunicación, gobierno, justicia... ¿Vos te referís a este gobierno en particular? Exactamente. Bien, entonces estamos de acuerdo. Son una sola cosa. El poder, el verdadero poder, está todo junto. Porque hasta hace poco... el gobierno lo detentaba, no el poder, el gobierno lo detentaban otros y el poder estaba en las grandes empresas, en los medios. Hoy está todo en un solo lugar. Entonces, en ese sentido, volvimos a la Edad Media cuando había una suma del poder y había una sola palabra de verdad. El tema es, yo también tengo preguntas, ¿cómo hacemos para que haya más palabras de verdad? Pregunta que en este momento por lo menos yo no puedo responder. Creo que yo tengo una idea. Pero no la puedes y decir voy a volver a decir las palabras del negro Martin Luther King. No dejan de ser un sueño, porque es una construcción colectiva que va de abajo hacia arriba, y eso es muy difícil. Pero no imposible. Seguro que no es imposible.
Aquí estamos empezando a construirlo. Tampoco. De a poquito. Sí. Sí, Marce. No, venía leyendo una nota de Nicolás Casulo, un periodista, escritor fallecido hace poco, que escribía bastante, Sociólogo, escribía bastantes páginas, y me subí un poco a ese decir para Dejo la incógnita. escribir algo sobre medios de... Bien, dejo la incógnita comunicación. para después de un tema musical que vamos a escuchar. Bueno, Si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, estamos de vuelta. La multisectorial Almirante Brown, la multisectorial contra el ajuste y los tarifazos y en defensa de nuestros derechos, nos invita a una radio abierta el viernes 24 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en Espora y Esteban Adrogué, para decirle no a la reforma laboral, no a la reforma previsional y no a la reforma fiscal. Te esperamos. Bien, yo quiero aprovechar para saludar al doctor Ricardo Castel, que es un oyente de la radio a quien tenemos el gusto de conocer, ha venido a participar de nuestro programa y la verdad que gratamente me sorprendió ante una consulta. Él es un médico que ya está jubilado, trabajó muchos años en el hospital de Adrogué. Y sinceramente quiero destacar su solidaridad para con nosotros en este momento que uno lo necesitaba. Y son de esos médicos antiguos, por no decir viejos, en tomarse su tiempo para explicar, en esta predisposición de decir llámame a cualquier hora, sea la hora que sea. Y más allá de que uno por ahí todavía no encuentre una solución a esta problemática, reconforta por lo menos sus palabras y su guía en este tránsito que nos toca vivir en su ciudad. sí, y excede lo profesional, creo que se nota lo gran Calidad humana. la gran persona que es realmente nuestra. Esos nuestro son saludo nuestros y muchas oyentes. gracias. Sí. Sí. Bien, Marce, vos nos ibas a sorprender con algo después de él. No sé si sorprender, pero no, volviendo a repetir, leyendo a este hombre, a Casulo, que hablaba sobre los medios, venía escribiendo un poco, medios de comunicación, ¿no? Es tan obvio que está en su nombre, medios, está en el medio entre la realidad y nosotros, entre lo que pasa y lo que nos llega. De un lado está el suceso, el hecho en sí. En el medio, una empresa con sus intereses y sus necesidades de facturación. Y del otro lado estamos nosotros, personas inertes con baja capacidad de entendimiento, anarcotizados, como diría el Indio Solari, dispuestos tanto a odiar a quien nos dicen como a entusiasmarnos con los créditos UBA. Deciden qué parte de lo real debemos ver y cuál no, desde el encuadre, desde el tono del periodista, desde la música que le ponen de fondo, desde el color de las placas y el texto destacado de abajo. Mientras pasan cosas que atañen directamente a nuestras vidas, nos ponen en vidriera el destino de 44 marinos. Más allá de la importancia de este caso en particular, novelizan el hecho, hacen cuentas de cuánta comida tienen y de cuánto oxígeno les quedaría. Ocupan el espacio en la tele, en Facebook, en los diarios, en las radios. Si se va a trabajar 10 horas en lugar de 8, no importa. Si los jubilados van a tener menores aumentos, no importa. Si siguen tomando deuda a niveles inauditos, no importa. Y otros no importan más. El movilero sale desde cualquier lugar y nos cuenta lo que pasa. Nos cuenta si le pegaron un tiro para robarle el auto o si la calle está intransitable. Sale así, en bruto, como un golpe de Tyson en sus buenos tiempos. Y eso es lo que importa. Y como hámsters en la ruedita seguimos corriendo a un lugar que nos dijeron que tenemos que ir sin saber para qué. Miramos para adelante y corremos. Ahí está bien cerca el pedacito de zanahoria que nos toca. Venía pensando en esto, ¿no? Justamente que, como lo que hablaban al principio de la agenda setting. Pensamiento inspirado el tuyo, te digo. Sí, que nos maneja la realidad. Estrictamente es eso, o sea, nos dicen qué pensar a la mañana, qué discutir al mediodía
con nuestros pares y a la noche qué tenés que pensar para irte a dormir, pero no, lo importante no pasa por la tele, pasa por otro lado. Como decías al principio, es un medio y está entre la realidad y nosotros. Sí. Es quien interpreta y nos cuenta de alguna manera de qué va la cosa. Hay un pensador norteamericano que sus iniciales son MM, pero muy inteligente, sí. no, es muy inteligente. Un poco más inteligente. Claro, Marshall McLuhan, un hombre de los medios, y es el que acuñó, que es el título del libro en realidad, sí. El medio es el mensaje. Y lo que grafica con ese título, y el libro es muy recomendable realmente, y tiene una creatividad en el desarrollo porque presenta muchas cosas con imágenes, justamente las presenta con imágenes porque la idea de que el medio es el mensaje es que una imagen tiene un impacto y causa un efecto en la emoción mucho más allá que la palabra. Entonces, esto que decíamos también antes en la editorial, de que cada vez tiene menos tiempo la noticia, pero sí tiene más imagen la noticia, donde lo que se dice pierde importancia en relación a la imagen, tiene que ver con esto, tiene que ver con acudir a lo que sensorialmente es más sensible de la persona. A lo que somos más permeables. Claro. Y también la imagen tiene que ver no solamente con lo que uno puede ver y te genera, sino también que es un estímulo. Hoy la imagen es un estímulo. Y con eso te moviliza cuestiones no solamente psíquicas, sino también más en lo profundo del sujeto. O sea, en lo emocional. Hoy estuvieron todo el día con la nenita esta que falleció y la gente conmovida. Y la verdad que sí, es una situación dramática, tristísima, pero si también nosotros utilizábamos los medios en función de otra cosa, quizás la gente tomaría más conciencia de otras cuestiones, o sea, de donar órganos y demás. Porque en realidad nos quedamos en esto, en la lástima, en el sufrimiento, ¿no? Y como que todo lo demás... En realidad terminamos estacionándonos en el rating, que es el negocio de ellos. Sí. Porque en el fondo, usar ese espacio para promocionar la donación de órganos desde un lugar más sano, diría yo, me parecería genial. En cambio, a ver, la muerte forma parte de la vida, aunque sea duro decirlo, porque al fin de la carrera todos vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, batir el parche con algo que no deja de ser una desgracia, en términos de una enfermedad, una desgracia natural, forma parte de lo que enfrentamos todos los días, con mayor o menor suerte, digamos. Entonces, bueno, poner el énfasis donde debiera estar sería la idea, el ¿no? tema que eso vende, y esto me trae a colación una imagen que vi hace un rato, un dibujo de algún humorista, mar, un submarino, tenemos perdido al Ara San Juan, pero el submarino en vez de decir Ara San Juan decía reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. A ver, hay que mostrarlo de alguna manera. Entonces, ¿querés ver el submarino? Bueno, mira el submarino, pero mira también otra cosa. El mensaje era ese, digamos. Sí, eso sí, con humor. sí. Porque en realidad todo el mundo habla de libertad de expresión, libertad de información. Uh-huh. El tema es ¿para qué? No, pero hay algo de que no se habla, que es la libertad que deberíamos tener, el ciudadano común, todos nosotros, a informarnos. Porque la libertad de expresión es para los medios, no es para nosotros. Nosotros no tenemos libertad para informarnos. Esa es una cuestión que tenemos que discutir y discutir a fondo, porque recibimos recortes de realidad, los recortes que quieren que recibamos, pero en realidad no nos informamos. Sí,
me acuerdo a lo que hablamos en algunos programas atrás, a la alegoría de la caverna, es ¿Sí? exactamente esto. Nos muestran figuritas, pensamos que esa es la realidad y no tiene absolutamente nada que ver. Y si te corres de ese circuito, o te toman por estúpido, o te toman por loco, o te corren. Sos peligroso. ¿Sí? Indudablemente la libertad de expresión que reclamamos tiene que ver con nuestro derecho a informarnos. Y bueno, de ahí venían las dos inquietudes que trataba de dejar flotando antes, ¿no? Y vos me estabas dando respuesta a eso de alguna manera. Me parece que el camino es por ahí, empezar a preguntar y a repreguntar desde nuestros derechos. Y los periodistas que se ocupen de hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuáles al mismo periodistas? tiempo. Porque en 20 meses ha habido una lista que es interminable, si la leo toda se nos acaba el programa, de medios que han sido censurados, amenazados, acosados económicamente, y periodistas que han sido censurados, como Víctor Hugo, como Navarro, o directamente despedidos. La lista es interminable. CN23, los periodistas de Radio Nacional al principio de este gobierno, Sí. Víctor Hugo 2 veces, Navarro, Pedro Brieger, Tiempo Argentino, Página 12, que sobrevive no sé cómo, porque está siendo acosada, pero de una manera como no se conoce. Buenos Aires Herald. El Buenos Aires Herald, que desapareció. Y hoy, leyendo sobre esto, hay también una movida de censura, de amenaza. Todo esto tiene como fuente FATPREN, que es el sindicato de prensa, contra los periodistas que informan acerca del caso Maldonado. Hubo amenazas contra un periodista de Canal 4 de Esquel, Lobos de apellido, amenazas a FMA, las del Bolsón, a la revista Cítrica, que fue a hacer una investigación allá, a Premichi de Página 12, y en la primera o la segunda marcha, la verdad no me acuerdo, por Santiago Maldonado, en general fue dirigida la represión a periodistas de medios alternativos o noteros de canales de televisión, porque no querían que se informara acerca del caso Maldonado. O sea, ahí la censura directamente está dirigida. Además de la censura general que hay, que nos estamos quedando sin medios donde escuchar otra cosa que no sea lo que quiere el gobierno que escuchemos, hay una censura localizada en el tema Maldonado, que ha pasado también con Milagro Sala. Claro. Y va a pasar con cualquier tema que ellos consideren sensible y que puede erosionar su exposición pública, digamos. Yo creo que haber abierto hablando de Víctor Hugo Morales también, y me golpeo el pecho yo solo, ¿no? Tiene que ver con creer que Dios atiende en Buenos Aires. Si bien Víctor Hugo Morales es emblemático y creo que es referente como para hacer pie en su figura y hablar de censura, pero lo que vos estás comentando, y sobre todo en medios del interior, que si no los comentás vos yo no estaba enterado, y Bueno, forma parte también del nivel de desinformación que nosotros tenemos que operar de alguna forma, ¿no? Hubo censura en Córdoba, Radio Nacional Córdoba. Sí, Hubo eso lo censura escuché. al aire. Sí, sí, Después, patético. después también se han metido, por decirlo de una manera En coloquial. Crónica, ¿te acordás? Cuando Sí, sí. estuvo Cristina. Sí, sí. En Tandil cerraron un medio alternativo, pero no se conformaron con cerrarlo, se llevaron los equipos, porque no decía lo que el gobierno de Tandil en este caso quería escuchar. Sí. O sea, hay una persecución Importante. importante. Y también en esta charla, por decirlo de alguna forma, también creo que habría que revalorizar el cara a cara y volver a hablar como se hablaba antes, de persona a persona, sin un medio de por medio.
Bueno, en alguna medida desde arriba nos están diciendo que volvamos a la radio con el fútbol. Y la radio tiene una ventaja sobre la televisión. No nos puede vender imagen. La imagen nos la imaginamos nosotros. Y la imaginación es mucho más rica que la imagen que nos venden. Después ni siquiera nos va a quedar la radio. Entonces sí vamos a tener que volver a charlar, a cambiar ideas, yo qué sé. Al coloquio, mate por medio. O a leer. Hay una realidad también que no podemos soslayar, que tiene que ver con lo que hablaban Novarecio y Pergolini en su charla de ayer a la noche, con los hábitos de la gente y el impacto de los nuevos medios en esta cosa de comunicarnos, digamos. Y ahí decía Pergolini, que es un tipo que maneja números de manera muy fluida, que los menores de 25 años no escuchan radio. No. Los menores de 25 años no ven televisión. Los menores de 25 años escuchan música de los playlists que vienen prehechos en los dispositivos, ven películas de Netflix a elección y es todo on demand. O sea, ellos no respetan ningún horario, ellos tiene que estar todo servido para cuando ellos lo demandan. Esto es una nueva forma que exige otras formas de producción de la comunicación. Sí, y te quiero anoticiar de que hay un cambio biológico en el sujeto que tiene que ver con las células. Nosotros los mayores de 40 tenemos un tipo de célula que mejores. Que nosotros aprendemos de una manera y ellos aprenden de otra, y que ese aprendizaje pasa porque sus células tienen otra forma, entonces tienen otra dinámica para el aprendizaje. Por eso se fijan tanto todo lo que tiene que ver con lo digital, todo lo que tiene que ver con la imagen, porque tienen la capacidad de poder percibir más estímulos que cualquiera de los que estamos acá, porque ya somos los 40. Son los millennials. Sí, exactamente, los millennials. Y también hay una forma diferente de actuar, el ojo en sí, lo digital es, vos tenés la imagen, la fuente de luz, la tenés enfrente y eso es lo que te lleva a ver. En un papel, la fuente de luz está afuera, te ilumina el papel y lo ves. Ese como grado de hipnotismo tiene mucho que ver también con la fuente de luz, de dónde está, ¿no? En el digital, en la tele, es el centro de atención porque tiene un foco de luz, es como un pensamiento, es como un pensamiento de una mosca, un mosquito, básicamente lo mismo va a la luz. Qué comparación espantosa. No pensamos muy distinto, creo. Hoy no estoy muy optimista, creo, pero... Menos mal que lo aclaró. Son puntos de inducción de la atención, ¿no? Es captar la atención desde un punto específico. Y bueno, es un desafío realmente muy grande pensar la política como una herramienta de transformación en este ambiente de comunicación donde comunicarse cada vez es más difícil, donde tener recursos para producir la comunicación cada vez es más difícil y donde la gente cada vez está menos dispuesta a brindar su tiempo, está muy poco dispuesta a leer, muy poco dispuesta a leer, y bueno, y esto pone la vara en un nivel de exigencia para quienes pretendemos dar alguna forma de batalla cultural, el listón está muy alto. Sí, y todo se toca con todo, ¿no? Creo que lo decía Pancho Ibáñez, y tiene razón. Pero lo que hablábamos vos el programa pasado con Lepere sobre la comunicación y cómo llega un candidato a la gente. Hay que repensarlo de nuevo. Estos lo han dicho, que estos vienen, es como, esta política es como querer jugar al fútbol con una pelota de rugby. Ellos manejan el rugby y te tiraron la pelota de rugby, vos estás acostumbrado al fútbol y no vas a poder. Y encima la cancha está despareja. Sí. Yo lo que creo en esto de yo tengo un sueño, tiene que ver con que creo que los responsables de los gobiernos locales tienen que poner sobre sus hombros el desarrollo de determinadas virtudes para poder comunicar su política.
y que la política sea interpretada desde los más próximos, desde el ciudadano más próximo, como una herramienta válida para transformar la realidad. Si esto empieza a ser visto de esta forma, lo que exige, insisto, un esfuerzo importante desde los gobiernos locales, entonces podemos empezar a dar vuelta la taba. Y creo que sería la hegemonía, como le gusta a Jackie, de abajo hacia arriba. La contrahegemonía. Seríamos contrahegemónicos. La más válida, la más pura, la que necesitamos en el fondo. Y los sueños son expresión de deseo. Va a decir Y allá vamos. Bueno, no sé si tenemos tiempo para meter el segundo tema, me parece que no. Entonces hagamos una rueda más para ir cerrando, acerca de la política, la comunicación y esta realidad que estábamos describiendo, más líquida que nunca. Volviendo a este tema, que todo se toca con todo, yo creo que es parte, es pensar desde el político, el que nos interesa, porque los otros ya lo han hecho y bien, cómo volver a llegar a la gente, cómo el político escucha a la gente y cómo la gente se escucha entre sí, ¿no? También que tratar de abrirnos, de separar un poco esa famosa grita que nos están imponiendo y que no y tiene tenemos que apelar un poco a la emoción del otro, porque ellos han ganado con el tema de la emoción. A mí eso me hace ruido. Desde Marshall McLuhan para acá hay muchos que lo afirman. Nosotros somos demasiado racionales. Suena feo lo que estoy diciendo, ya lo sé, pero es así. Estamos siempre contándoles nuestra verdad en términos racionales y en realidad la gente está cansada de la realidad porque le está yendo mal y quiere otra cosa. Tenemos que buscar un equilibrio. Y una menor candidez, me parece también, viendo lo que son capaces de hacer, me parece que fuimos muy cándidos, muy inocentes. Sí, puede ser. Eso para el próximo programa, tengo una sorpresa. Ellos tienen una estrategia detrás de cada movida. Mirna. Sí, con respecto a lo que dice Jackie, comúnmente la mayoría buscan las cosas fáciles. Me parece que es la naturaleza humana, ¿no? Y con respecto a que somos racionales, no, somos todos emocionales. Esa teoría fue rebatida hace unos años. A ver, los humanos somos seres racionales. Sí, pero bueno, funcionamos también por emociones, otro cuento. También me parece que bueno, que nosotros, por lo menos la mesa, digo, no sumo más al concepto. Podemos trabajar desde lo emocional, pero lleva mucho tiempo. Esto es cuando yo recuerdo a mis pacientes cuando les digo, ¿por qué haces tal cosa? No, sí, pero bueno, pero me gusta. ¿Y te vas a dar la cabeza con la misma piedra? Sí, pero a mí me gusta. Y uno va y repite, y repite, y repite, y repite. Y en algún momento el clic se tiene que hacer. Yo creo que vamos a hacer el clic, como decía Carlos, en algún momento la masa se va a empezar a mover cuando el dinero no alcance, cuando no haya forma de poder... Con el próximo corralito. Y yo para cerrar quiero volver a insistir con esta responsabilidad de los gobiernos locales, que son los más próximos a la gente, en definitiva. La responsabilidad en la implementación de las políticas públicas. Hay ejemplos muy patéticos de lo que ha ocurrido años atrás con la implementación, por ejemplo, de la Argentina Trabaja, donde se desprestigió todo. Se desprestigió todo porque se manejó muy mal, porque las cooperativas que debieron ser terminaron no siendo, y fueron personas que andaban con un escobillón o con una escoba barriendo por la calle sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún horizonte, y esos microemprendimientos que planteaba la Argentina Trabaja terminaron no siendo por un problema de implementación, y esa es responsabilidad de los señores intendentes. Entonces, creo que hay que empezar por esas cosas, y después a partir de que demostrás que la política sirve para transformar, entonces hablemos de política. De la parte hacia el todo. Exactamente. Y se nos fue el tiempo, así que vamos cerrando con nuestra cortina de cierre, calle 13,
Latinoamérica, y nos vemos nuevamente el próximo miércoles para seguir debatiendo todos estos temas que nos interesan y esperemos que le interesen a mucha gente. Y seguimos queriendo saber qué pasó con Santiago Maldonado. Así es.